Hoy teniendo tanto sueño que apenas puedo tener mis ojos abiertos. Echémonos aquí a dormir un poco. Durmamos. De ninguna manera, dijo Cristiano, no sea que si nos dormimos no volvamos a despertar. ¿Y por qué, hermano mío, el sueño es dulce al trabajador? Si dormimos un poco nos levantaremos descansados. ¿No te acuerdas que uno de los pastores nos mandó cuidarnos de la tierra encantada? Con eso quiso decirnos que nos guardáramos de dormir. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos muy cuidadosos. Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. En esta parte de la narración, los peregrinos llegan a un lugar que se llama la Tierra Encantada. Es decir, un lugar que va a querer seducirlos para que ellos no lleguen a la ciudad celestial. Te continúo leyendo la narración, dice así. Esperanza comentó, reconozco mi error, y si hubiera estado aquí hubiera corrido peligro de muerte, y veo que es verdad lo que dice el sabio, mejores son dos que uno. Hasta aquí tu compañía ha sido un bien para mí, y ya tendrás una buena recompensa por tu trabajo. Pues entonces tenemos que guardarnos de dormitar, contestó Cristiano. Empecemos, ¿qué tal si empezamos una plática? Bueno, con todo mi corazón deseo hacer eso, dijo Esperanza. ¿Por dónde empezamos? Pues empecemos por donde Dios empezó con nosotros. ¿Dónde empezó Dios con nosotros? Dijo Cristiano. Pues empezó buscándonos en nuestras propias tierras. Ok, Esperanza dijo, hacía ya mucho tiempo que yo me deleitaba del goce de las cosas que se veían y vendían en nuestra propia feria, en la feria de las vanidades. Cosas que, según creo yo ahora, me hubieran sumido en la más absoluta perdición y destrucción, o, o si lo hubiera hecho, me hubiera destruido a mí en todos los sentidos. ¿Qué cosas serán esas? Preguntó Cristiano. Pues eran los tesoros, riquezas de este mundo. También me gustaba mucho el bullicio, la embriaguez, la maledicencia, la mentira, la lujuria, todo el desastre que pudiera yo hacer lo hacía. Y qué sé yo, cuántas cosas más, qué cosas que todas tendían a la destrucción de mi alma. Pero por fin, oyendo y considerando las cosas divinas que oí de tu boca y de nuestro querido compañero, el hombre que se llamaba Fiel y que fue muerto allá en la feria de las vanidades, entonces encontré que el fin de estas cosas es muerte, y que por estas cosas viene la ira de Dios sobre las personas que están en desobediencia. ¿Y luego qué pasó? Dijo Cristiano, después de que caíste bajo la convicción de que tú estás equivocado. No, no quise desde luego reconocer la maldad de mi pecado, ni la condenación que le sigue. Antes procuré, cuando mi mente empezaba a estar conmovida con las palabras, cerrar mis ojos, totalmente cerrar mis ojos a esa luz. Pero ¿por qué así resistías a los primeros esfuerzos del Espíritu bendito de Dios? Esperanza le dijo, pues las causas fueron muchas. Uno, yo no sabía que aquello que sentía era el trabajo de Dios en mí. Nunca pensé que era la convicción del pecado por donde Dios empieza la transformación de un pecador. Dos, todavía era muy dulce el pecado para mí. Lo deseaba todo el tiempo. Número 3. No acerté a despedirme de mis antiguos compañeros, cuya presencia y acciones me eran tan agradables, tan gustosas. 4. Eran tan molestas y terroríficas las horas que sufría por estas convicciones que mi corazón no podía soportar ni aún su recuerdo. ¿O sea que algunas veces te pudiste desembarazar de tu molestia? Le dijo Cristiano. Ciertamente que sí, pero nunca del todo, así que volvía otra vez a estar mal y peor que antes. ¿Qué era lo que te atraía una y otra vez a los pecados
Bueno, fueron muchas cosas. Por ejemplo, el encontrar simplemente ah, el placer, pero inmediatamente sentía culpa. Y muchas veces cuando oía alguna lectura de la Biblia o veía a un hombre bueno en la calle, el que aún algún vecino estaba enfermo o todas ese tipo de situaciones que llegaba a pasar me hacían detenerme en mis pensamientos y, y pensar que estaba mal. ¿Y pudiste ver alguna vez sentir alivio del peso de tu pecado cuando alguna de estas situaciones vivías tú? Al contrario, tomaba más firme posesión de mi conciencia y el solo pensar en volver al pecado, aunque mi corazón estaba envuelto por él, esto era tormentoso para mí. ¿Y cómo te arreglabas para ello? Pensaba en que debía hacer esfuerzos para enmendar mi vida, porque de otra manera era segura mi condenación. Era tal la culpa que tenía yo de todas estas prácticas deshonestas y desastrosas que yo sentía que en algún momento iba a estar condenado. ¿Y lo hiciste? ¿Rehuías de eso? Sí, por supuesto. Huía no solo de mis pecados, sino también de mis compañeros de pecado, y me ocupaba en pláticas y prácticas religiosas, como ir a las iglesias, leer la Biblia, llorar por mis pecados, hablar la verdad a mis vecinos. Tales cosas hacía y muchas más. Hombre, ¿y te creías ya bueno con eso? Sí, por un poco de tiempo, pero muy pronto volvía a abrumarme mi aflicción, y eso a pesar de todas las reformas. Pero, ¿cómo así? ¿Estando reformado? Varias eran las causas de ello, dijo Esperanza. Yo recordaba palabras como estas: todas nuestras justicias son un trapo de inmundicia. Por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Cuando hubieran hecho todas estas cosas, digan: siervos inútiles somos. Otras muchas por este estilo. Tales palabras me hacían andar así. Si todas mis justicias son trapo de inmundicia, si por las obras de la ley nadie puede ser justificado, y si cuando hayamos hecho todo aún somos inútiles, es necedad pensar en llegar al cielo por la ley. Además, anduve así. Si un hombre adquirió una deuda de 1,000 pesos con un comerciante, aunque después pague al contado todo lo que lleve, sin embargo, su antigua deuda queda en pie y sin borrar en el libro, y cualquier día el comerciante podrá perseguirle por ella y echarle a la cárcel hasta que le pague. Y la narración continúa, hablando justamente del esfuerzo que hacía este hombre, que en el cuento se llama Esperanza, por portarse bien, por hacer las cosas buenas, por declararse bueno, por sentirse bien, por arrojar de su vida la culpa. Y, y si ustedes se dieron cuenta, pues solamente era haciendo cosas buenas, pero lo que nos dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes son salvos, y no es por medio de las obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que, regresando a la palabra de Dios, no hay una sola manera por la que el hombre solo, por sus propios esfuerzos, pueda salvarse, aunque muchos lo intentamos. Algunos por medio de la religión o de las prácticas religiosas, y otros con obras bondadosas por los demás, otros queriendo portarse bien, pero todo eso para callar la culpa que muchas veces llena nuestra conciencia. ¿Qué tal si regresamos a la palabra de Dios y escuchamos esto que dice Efesios 2:8 y 9? Por gracia sois salvos, por gracia
son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Soy Víctor Hugo Juárez, y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.